El próximo 24 de mayo llegan las elecciones municipales y después de esa fecha conoceremos la composición de la corporación municipal y quién gobierna finalmente en este municipio. Llegado ese momento, quien esté al frente del ayuntamiento tendrá que tomar decisiones y poner en marcha medidas concretas para mejorar aquello que entiendan que no funciona suficientemente bien en el término municipal. Y en ello están los diferentes partidos políticos que concurren a esos comicios. Es el caso de Izquierda Unida y de quienes hoy nos acompañan aquí en esta mesa, Miguel Díaz, Victoria Morales. Muy buenas ambos. ¿Qué tal? Muy buenas. De entre las distintas cuestiones que han puesto ustedes sobre la mesa, hay una que ha llamado especialmente la atención y que se refiere, usted lo ha llamado medidas de choque y que tienen que ver con lo que se pondría en marcha en los 100 primeros días de legislatura, nada más tomar posesión de sus cargos, y finalmente tiene usted responsabilidades de gobierno en el ayuntamiento después de esas elecciones municipales. De hecho, que son 5. ¿Le parece si le voy preguntando de una en una y vamos hablando? Para empezar, la primera tendría que ver pues con lo que ustedes han llamado empleo, trabajo y techo, es decir, una acción de emergencia para las personas más desfavorecidas. Efectivamente, sabemos lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer en este municipio desde el primer día de gobierno. El de Izquierda Unida será un gobierno que empieza a dar frutos al siguiente día de conformarse. Por eso planteamos estas 5 medidas de choque para 100 días de gobierno. Sería una medida, entendemos, urgente, ¿no? Después, por supuesto, habrá que desplegar a lo largo de todo el mandato y ya progresivamente todo lo que es el programa de gobierno que estamos elaborando participadamente. La primera medida sería ese plan de pan, trabajo y techo, el plan para combatir las situaciones de emergencia social, que las hay en Marbella, y de empleo. La emergencia social, a pesar de que hablamos de nuestra ciudad y normalmente pues se importa como si fuese una ciudad del glamour, del lujo. Esa es una realidad de Marbella, una cara que existe, pero tenemos una Marbella invisible, una Marbella donde hay sufrimiento y donde no están los derechos básicos garantizados, una Marbella donde 300 personas al día hacen uso de los comedores sociales y otras más tienen problemas para llegar a la situación de garantía alimentaria, es decir, una cuestión tan básica. Una Marbella donde hay 500 cortes de agua a familias al año. Marbella que nuevamente hemos conocido los índices de desigualdad que realizan distintos organismos, está a la cabeza en España, en esa brecha social, la mayor diferencia entre ricos y pobres, ¿no? En el que un número más reducido, un 1%, acumula el 15% de las riquezas del municipio. Esta Marbella donde hay más de 15.000 parados de forma estructural, y eso que ahora ya vamos llegando a la época de temporada más turística y se empiezan a reducir estas cifras por la coyuntura de la estacionalidad. Por eso esto tiene que tener una respuesta, y esos planes de PAN, como decimos, garantía alimentaria, fortalecer los sistemas de comedores sociales en los colegios y en los barrios, fortalecer y acabar con los cortes de luz y de agua en este municipio. Sobre todo hay que incidir en el agua. El ayuntamiento puede, porque tiene una concesionaria a la que puede obligar a evitar los cortes por cuestiones sociales, y también la vivienda. La vivienda de una Marbella donde de más de 9.000 viviendas que tienen recogidas en el plan general que tenían que construirse de protección oficial, solo se han construido 148 en 8 años de gobierno del Partido Popular, y además están la mitad de ellas vacías porque se ha hecho una gestión a través de una vivienda de protección privada que no han podido hacer a las hipotecas la gente y se han quedado vacías esa vivienda. Por tanto, hay que ir también a medidas como el alquiler social o medidas antidesahucio, que las hay desde los ayuntamientos y que se pueden aplicar, como decimos, desde el primer día de gobierno. Sí, respecto al empleo, es claro que es uno de los temas pues más sensibles. Realmente la preocupación de tener 15.000 desempleados y además gran parte de ellos que no cobren ninguna prestación es algo urgente y que hay que abordar de manera inmediata a la hora de entrar en el gobierno. Es un plan de emergencia. Como se dice, realmente es una salida urgente para las personas que están en ese nivel mayor de vulneración. Sobre todo, además, hablamos de un plan de emergencia destinado para jóvenes y para parados de larga duración. Realmente son los que se ve que están sufriendo mayor ataques en esta crisis, y dentro de ellos pues esa necesidad de abordarlos de forma igualitaria, es decir, que las mujeres también
que sufren esa mayor tasa de desempleo se vean vinculadas a esos planes de emergencia, que es una búsqueda inmediata para dar un respiro a los vecinos y vecinas. No es una solución a largo plazo, pero sí que es algo que sí se puede hacer, que hay partidas presupuestarias que se pueden modificar para llevar a cabo todas estas acciones y sin frustrar a la gente. Algo que es realizable, que es real, que podemos poner a funcionar desde el primer día de gobierno. Recordad, son 5 medidas, lo que pasa es que estas se dividen en diferentes apartados, pero en realidad es una de las 5 planteadas como medidas de choque en el programa electoral de Izquierda Unida para los primeros 100 días de legislatura. La siguiente tiene que ver, no sigue necesariamente un orden, son 5, pero bueno, el caso es que les voy a preguntar por el tema del transporte. Ustedes han perseguido a lo largo de toda esta legislatura, pues han denunciado en ocasiones diferentes irregularidades o carencias en el municipio en relación con el transporte sostenible, con la concesión del transporte público, y ahora pues plantean también medidas para corregir esas deficiencias que han apreciado a lo largo de todo este tiempo. Sí, sería además inmediato, es decir, dejar sin efecto, anular ese proceso de adjudicación, que la privatización del transporte urbano que tiene en marcha el Partido Popular. Es decir, sería dejar sin efecto esto, de manera que podríamos, sin ningún coste económico, porque no hay ningún compromiso con ninguna empresa en este momento, lo está prestando por ti el servicio, pero de forma legal, porque ya expiró la concesión y cualquier posibilidad de prórroga. Por tanto, sería decirle hasta aquí hemos llegado y ahora vamos a abrir un proceso de remunicipalización que se puede hacer perfectamente. Hay ejemplos y referencias en ciudades en toda España con las características de Marbella que pueden servir de modelo, y luego, por supuesto, integrando pues nuestra realidad local, haciendo un proceso participativo con los colectivos que hay en torno a la movilidad, con los colectivos comerciales, que también tienen mucho que decir en este sentido, con los colectivos vecinales, incluso también con los colectivos de la comunidad escolar. Todos están afectados por el transporte público y nos gustaría que, y estamos convencidos, de una medida posible, que lo vamos a conseguir municipalizar y a partir de ahí haciéndolo cada vez más atractivo para una movilidad sostenible, medioambientalmente, socialmente, para unir mejor el municipio, para tener un atractivo turístico mayor y para dar servicio tanto a las personas mayores que tienen que ir al hospital desde Nueva Andalucía, El Ángel o desde San Pedro, y tienen dificultades, que no pueden ir a las citas de las primeras horas, donde tienen algunos medicamentos, por ejemplo, que se les administran y tienen esas dificultades, nos lo dicen así, pues tendría que haber una conexión adecuada. O los escolares. Ahora, en este pliego de privatización del transporte, da una vuelta de tuerca más el Partido Popular y mete también todo lo que es el sistema de transporte escolar. Por lo tanto, quedarían también a los designios de una empresa privada, el Portillo vamos a llamarle, porque es al que todo parece que se le quiere adjudicar por parte del Partido Popular, pues que acabaría decidiendo dónde para el autobús de la escuela, de los críos, en lugar de hacerse con criterios como deben de ser desde los colegios, la familia, es decir, las AMPA y el propio ayuntamiento. Lo de Portillo es por los méritos contraídos a lo largo de los años, ¿verdad? Está claro. Tendríamos que hacer un par de programas solo para explicarlo. Es así. Además, no solamente es la remunicipalización del transporte público, nosotros vamos más allá. Y inmediatamente otra de las cuestiones que vamos a poner sobre la mesa es la remunicipalización del agua. Nosotros consideramos que el agua es un bien público de todos y debe de estar gestionada desde lo público. Entonces, lo que pasa es que no sería en los 100 primeros días de gobierno. En los 100 primeros días de gobierno lo que haríamos sería poner a trabajar los servicios jurídicos propios del ayuntamiento para que nos informaran de qué fórmulas podemos hacer para realmente rescatar ese servicio del agua, que para nosotros es prioritario, aparte de ir viendo qué otros servicios se pueden remunicipalizar, porque bueno, nosotros siempre hemos defendido y vamos a ser fieles defensores de que los servicios básicos se deben de prestar desde lo público, y no puede lo público darse desde empresas privadas y esas externalizaciones y privatizaciones que llevamos viendo durante muchos años aquí en este ayuntamiento. Es un tema sobre el que han llamado usted la atención con frecuencia. Se me ocurre, por ejemplo, cuando hablaban de la iluminación de las fiestas y demás. Claro, todo este tipo de concesiones a empresas privadas, privatizaciones, en definitiva, que ustedes rechazan en su ideario, pues son contratos firmes firmados por este equipo de gobierno por muchos años, como si fueran a gobernar toda la vida, ¿no?
Y eso ocurre muchas veces en la administración pública cuando hay un cambio de gobierno, y tal como están las cosas, es un escenario de lo más previsible. Claro, este tipo de medidas que le dicen, bueno, ya los que vengan a gobernar después que tiren con lo que he firmado yo, ¿no? Muchas veces ustedes lo han criticado eso también mucho. Claro, porque están comprometidos en muchos casos. El transporte en este caso no, es decir, por eso lo ponemos como medida en los 100 días. Vamos a poder dejarlo libre de atadura en este caso, pero por ejemplo el agua será más compleja, ya lo explicaba Victoria, hará falta informe jurídico, habrá que ver cuáles son las fórmulas, que las hay, ¿no? De entrada habrá que indemnizar, eso está claro, a la empresa Aquagea, ahora llamada Hidralia, pero incluso indemnizándolo, todos los estudios que hay a nivel internacional, París, como una ciudad como París, donde se ha conseguido remunicipalizarlo, se ahorra un 25% en el recibo. Con ese 25% tenemos capacidad de poder financiar lo que es la indemnización a Aquages o a Hidralia y todavía pagar menos en la factura. Por tanto, es decir, que hay incluso a través de la indemnización estos contratos en mala fe, lo que hay, por ejemplo, lo de la adjudicación de las luces, ¿no? Sabemos hasta 2019 qué necesidad hay en esa Marbella donde hay cortes de luz, que se estén pagando las luces de Navidad y de feria de 2019, perdón, que decía 5 años vista se contrata unos meses antes de las elecciones. Esto es indecente, es lo que nosotros llamamos la Marbella Sociedad Anónima de Ángeles Muñoz, que gobierna la ciudad como una empresa, como un cortijo para intereses particulares y no pues como lo que debe ser un ayuntamiento, que es un espacio donde se gestionan y se gobiernan con ideología, con principios, los derechos de las necesidades de los ciudadanos. Transparencia e incluso fomento de la participación también es otro punto donde han incidido ustedes en esas 5 medidas de choque que planteaban. En este caso, esta sería la tercera de las que pondríamos sobre la mesa. Bueno, las cartas boca arriba, ¿no? Sí, hablamos de un plan de transparencia, participación y contra la corrupción, porque además vemos que todo va muy interconectado. Realmente es necesario abordarlo en conjunto porque, bueno, hay que poner a la gente como eje principal del debate y de la toma de decisiones, algo que siempre hemos venido defendiendo, y a partir de ahí crear y construir un nuevo ayuntamiento. Un nuevo ayuntamiento en el que se haga realmente medidas para fomentar la transparencia real, el control, por ejemplo, de las contrataciones, de lo que estamos hablando. Es fundamental que los ciudadanos puedan saber a quién se contrata, para qué, por qué coste, qué servicios. La participación de los vecinos en los plenos. Bueno, ya vemos que los plenos son una teatralización de lo que realmente se ha decidido ya en los consejos de gobierno y, bueno, pues realmente un pleno donde los vecinos puedan participar y las propuestas tanto de los vecinos como de los grupos políticos se debatan, se dialoguen, se consensúen, se complementen y se decidan ahí como órgano decisorio real y abrir esas puertas. Realmente está un código ético que para nosotros, otra de las medidas, es un código ético que firmen todos los concejales. Nosotros ya de por sí lo firmamos, todos los candidatos, nosotros firmamos un código ético y político bastante concreto, pero no solamente nosotros, es que todos los concejales lo deben firmar, puesto que tienen que saber que ellos son concejales y están puestos al servicio de los ciudadanos y blindando el interés general, y debemos quitar cualquier resquicio de búsqueda de interés personal y además evitar las famosas puertas giratorias que hagan que su actividad como concejal luego vaya vinculada a contratar o a ser contratado por empresas privadas. Luego hablamos de recuperar te he dicho, el código ético, sí, y el urbanismo, por supuesto, el urbanismo como foco de la corrupción, que además lo hemos visto que el urbanismo aquí, además de durante Gil y después de Gil, hemos visto que es ese foco de la corrupción que no se nos va, esa caspa que tenemos, necesitamos que se debata desde un foro social. Desde un foro social con los técnicos adecuados y que realmente sea ese foro social el que tenga capacidad de debate y de decidir qué modelo de ciudad queremos, qué urbanismo queremos. Por supuesto que nosotros desde nuestros principios vamos a querer que sea ese urbanismo sostenible y amable medioambientalmente que hemos hablado, y un modelo de ciudad amable y habitable. Desde esas consignas
que pueda ser las personas las que puedan decidir sobre qué queremos hacer de nuestra Marbella, con lo cual son muchísimas medidas y adoptar las herramientas útiles para que la participación sea real, porque no queremos frustrar a la gente. Realmente la participación para nosotros es fundamental porque gobernar de espaldas a la ciudadanía sabemos las consecuencias que tiene y lo hemos visto. Y nosotros sí queremos que realmente exista una participación real, porque una ciudadanía activa y participante seguro que va a ser la mejor fiscalizadora de un gobierno, que tener un gobierno decente y evitar cualquier tipo de corrupción, claro está. Pues el siguiente punto entronca muy bien con esto, porque si hablamos de transparencia y demás, pues es de ponerlo todo a la vista y conocer exactamente cómo son las cosas y cómo funcionan. Bueno, en ese sentido ustedes también solicitan una auditoría económica, es decir, saber exactamente qué dinero hay, de dónde viene, cuánto se ha gastado, tener una certeza, porque claro, ahora mismo todos son versiones municipales dadas desde una mesa donde se ofrece una rueda de prensa, etcétera, etcétera. No es tan sencillo, por ejemplo, a través de la web municipal, pues tener un conocimiento claro de cuál es el gasto económico realizado, de a qué se destina cada euro, ¿no? Efectivamente, necesitamos hacer esa auditoría es fundamental para que nos dé los datos. Todo pasan las políticas por conocer precisamente los niveles de endeudamiento que tiene el ayuntamiento al detalle, o otras cuestiones fundamentales como ver los compromisos que tiene mediante externalizaciones que hay con distintas empresas, qué tipo de compromisos, concesiones, gastos, etcétera. Todo el estado contable lo debemos conocer y además cómo se han hecho todas estas contrataciones. Llevamos pidiendo hace tiempo información que no se nos facilita en cuanto, por ejemplo, las adjudicaciones de las obras que se han realizado, los planes de barrio, los planes de asfaltado, a qué empresas se les han dado, poder saber quiénes son los principales beneficiarios de esos millones de euros que han ido a estas empresas privadas, ver en qué condiciones, si se han realizado. Esas sombras de dudas que no podemos, desde la opacidad que existe y la falta de participación actual, aclarar, las podríamos hacer desde el ayuntamiento, en el que podemos poner boca arriba todas las cartas, como decimos, y ver realmente cuál ha sido el gobierno y exigir las responsabilidades, si es que las hay, también a quien las tenga esas responsabilidades, las merezca, por tanto. Y a partir de ahí, pues también nos serviría para poder reestructurar los gastos, eliminar externalizaciones, poder saber por dónde entrar con el bisturí, ¿no?, a quitar ese sobrepeso que hay en el ayuntamiento, que hay lastres importantes, y conocer los contratos que se han hecho, por ejemplo. En la auditoría iría también materia de personal, contratos de alta dirección, contratos que se han hecho como cargos de confianza encubiertos en las distintas empresas municipales o los distritos, que han sido también una puerta de entrada para nuevos cargos de confianza, personas que no han accedido a través de concurso público, de mérito, capacidad, igualdad, entendemos que son cargos de confianza. Todo eso que no tenemos a día de hoy, esa información, poder contar con ella, pues nos puede beneficiar en mucho y, como decimos, liberar mucho el ayuntamiento para ponerlo a trabajar hacia todos esos planes que hemos dicho, como el primero sobre todo, ¿no?, que requiere una aportación económica, el plan de empleo y de atención social. Ese sí requiere uno económico, la participación, la transparencia o la propia rescate del transporte no requiere siquiera cuantía económica. Por tanto, hablamos de propuestas también realistas, pegadas al terreno. ¿Dudan ustedes de la veracidad del argumento de que la deuda ha decrecido de 650 millones a 450 millones, como afirma la alcaldesa? Porque, por ejemplo, los concejales de Opción Sanpedreña lo afirman tajantemente. Es mentira, dicen. ¿Iría un poquito también por esa línea la idea de hacer una auditoría? La idea de llegar, por eso decimos, tenemos que conocer esos datos que se nos informan. Tenemos, por supuesto, la duda de cómo se ha hecho esto, la duda incluso de cuánto se ha recuperado de lo que toda la factura de la corrupción, caso Saqueo, caso Malaya. Aún no se ha ejecutado la sentencia, pero las distintas causas lo desconocemos. El otro día nos decía una de las esto sería una viceportavoz, ¿no?, del Partido Popular, que eran 12 millones de euros lo que se había recuperado, ¿no? Parecía, y cuando decía que era una anécdota, ¿no?, la acompañar a la familia Gil en la inauguración de esa inmobiliaria. Pero es que en otro momento nos dijeron que teníamos ya la finca de la Caridad de Roca, que era municipal y que se estaba esperando para venderla. Ahora parece ser que no. Hay ahí, a pesar del trabajo que hacen, pues tanto los funcionarios, técnicos, interventores, etcétera, pero hay una posibilidad desde el equipo de gobierno, pues de malinterpretar, poder interpretar de forma sesgada estos datos a la hora de vertirlos a la opinión pública, también con cuentagotas y de forma interesada. Por tanto, no lo sabemos, dudamos. Sabemos, por ejemplo, los 100 millones de la Junta, pues sí, claramente cómo se está amortizando. Sabemos cómo se va amortizando la deuda con el Estado, con determinados bancos, pero luego hay
parecía que Marbella estaba al día con los proveedores, no teníamos que acogernos al plan de proveedores, y sin embargo, cuando llegaron 6 millones de euros de distintas liquidaciones de sociedades, había que dedicarlo, de repente aparecieron facturas de los años 90. Pues esas dudas, por tanto, no son dudas, son fundamentadas, certezas de que hay una gestión opaca. Lo dice Transparencia Internacional. En cuanto a contrataciones, estamos en la cola en toda España, en el puesto 102 de 110 ayuntamientos. Por tanto, sí que hace falta hacer esa auditoría, y además no solo hacerla, sino de hacerla pública después a los ciudadanos, que tienen derecho a conocer y empezar a gestionar de otra forma, dando cuenta de todo ello con la ejecución trimestral de lo que es el presupuesto y el gasto. Eso hay que publicarlo cada trimestre, para que los ciudadanos puedan acceder a esos informes. Y por último, San Pedro Alcántara. Una tenencia de alcaldía que ya no lo es, ahora es un punto de información municipal, sí, se llama. Sí, exactamente. Se denomina. Sí, así es. Ustedes quieren recuperar la tenencia de alcaldía como concepto, es decir, como un pseudo ayuntamiento para San Pedro Alcántara. Sí, pseudo porque el ayuntamiento es uno. Exactamente. Bueno, tenencia de alcaldía, lo que los sanpedreños han conocido siempre como tenencia de alcaldía. Exactamente. Sí, hemos apostado siempre por la descentralización. Además, somos fieles defensores de la descentralización de los servicios para que sean mucho más cercanos. La descentralización no significa la fragmentación, que es lo que hay ahora mismo con esos 9 distritos, y esos 9 distritos con sus correspondientes cargos de confianza. Pues bueno, como hemos comentado en varias ocasiones, nos encontramos además incluso en los distritos de convidados de piedra, tanto los vecinos como incluso los vocales. Nos quedamos atónitos al ver que no tienen ninguna utilidad y sí que conllevan mucho coste. Nosotros no queremos una fragmentación en 9 distritos, sino queremos, y siempre hemos defendido, 4 núcleos poblacionales. Pero sí que es verdad que San Pedro tiene un peso muy superior. San Pedro somos 40.000 habitantes. Es que hablamos que municipios cercanos y con un importante peso en la provincia, como es Ronda, tiene 50.000 habitantes. Entonces es que no hablamos de una barriada, es que hablamos realmente de una carga poblacional y un núcleo poblacional con su peso, con su identidad, y por eso es por lo que además queremos recuperar la tenencia de alcaldía. Sin coste ninguno, porque además incluso estaríamos ahorrando, porque estaríamos eliminando efectivamente esos recortes, haciendo ese bisturí en esos 2 distritos que sabemos que existen cargos de libre designación. No solamente eso, una descentralización significa efectivamente tener una partida presupuestaria para San Pedro, una partida presupuestaria que se aprobaría en pleno. ¿Qué capacidad presupuestaria tendría San Pedro? Y con esa capacidad presupuestaria poder decidir desde San Pedro sobre el personal, sobre los servicios operativos propios que desarrollan su labor en San Pedro, y capacidad de decisión en las cosas que afectan a San Pedro. En sí es libertad en presupuesto para tener una autonomía y una capacidad de acción directa. Normalmente, cuando hay mucha burocracia, los servicios se prestan de una manera mucho más ineficaz y con mucho más tardanza de tiempo, incluso pasando por muchas manos y muchas administraciones. Pues de esta manera desvincularíamos eso y serviría para dar realmente, que es lo que necesita San Pedro, una capacidad de decisión y de acción en lo que nos compete a las cosas concretas de San Pedro, teniendo y dándonos esa identidad que consideramos desde Izquierda Unida necesaria. Pues esas son las 5. Ya preveía yo que se iba a llevar buena parte del programa hablar del tema, porque claro, son asuntos que conviene explicar y dejarlos claros. Así que bueno, nos estamos ya acercando al final, y no querría que nos marcháramos sin hablar pues de un asunto sobre el que han llamado ustedes la atención también estos días, pues porque fueron ustedes quienes primero alzaron la voz de alarma, quienes acompañaron a los vecinos en cuanto a las carencias que se producían, y hablo de la zona de Bello Horizonte, por la ausencia de suelo disponible para la construcción de centro educativo, y finalmente ya parece que ese es un capítulo salvado, y bueno, ustedes, porque así lo han hecho también a través de una nota de prensa, querían
pues celebrarlo en este caso, que no todo va a ser crítica. Sí, bueno, queremos celebrar por un lado, porque llevábamos razón, lo que Izquierda Unida, los vecinos que pedían y la lógica, el sentido común. Es que si había que poner un colegio, que hay que ponerlo en Bello Horizonte. Recordemos que ahora el distrito educativo los manda a Las Chapas, a 7 kilómetros de distancia. Pues había que hacerlo donde viven las personas, donde están los menores y su familia, es decir, en el centro de Bello Horizonte, al lado del parque de Bello Horizonte. No lo podíamos llevar, como pretendía el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz, a prácticamente un terreno lindero con la autopista, con la autovía, cerca hasta de un club de alterne que hay allí, en aquella zona. Estamos hablando de unos viales estrechos que no tienen aceras para poder ir los niños en procesión desde donde viven hasta allí. Por tanto, no era el lugar idóneo. Decíamos que el bueno era ese, pero claro, había que hacer unas negociaciones con unos privados para obtener esos terrenos. Se negó el ayuntamiento, sin embargo, hizo la negociación para esos otros terrenos que hemos dicho que son tan negativos y compensó en la zona del Realejo, por donde está el Hospital Costa del Sol, y ahora, después de mucho presionar, hemos logrado que ya in extremis, después de 8 años perdidos, que eso es lo que hay que lamentar, 8 años perdidos, se haya llegado a un acuerdo por parte del ayuntamiento con esa empresa propietaria del solar en el centro de Bello Horizonte, que le va a indemnizar en el mismo sitio del Realejo, al lado del hospital, a otra empresa, y por tanto ya tenemos el terreno. Pero ahora seguimos todavía lamentando, primero, los 8 años perdidos; segundo, que sea Izquierda Unida el que esté contando esto a la ciudadanía y no lo haya hecho el equipo de gobierno ya, desde que tomó el acuerdo y lo comunique; y tercero, que hay que ponerse a trabajar ahora y estos terrenos cederlos inmediatamente a la Junta de Andalucía y presionar ahora a la Junta de Andalucía, que es la que tiene que construir ese colegio, porque necesidades hay. Estamos hablando, como decimos, de que una zona en expansión, una zona donde hay una población infantil importante, gente, no es residencia, hay mucha gente joven allí, por tanto, un índice alto de menores, y que ahora tienen que ir hasta la zona de Las Chapas, a los colegios Platero, Pino Olivo, a poder escolarizarse. Esto hay que acabar, y a su vez pues se armonizaría también los déficits que existen en la zona de Las Chapas, porque se equilibraría todo el territorio. Pues acabamos ya, queda poquito, ya 24 de mayo, las elecciones municipales, pues ya apretando los dientes, ¿no? Y preparando lo que será la campaña electoral, que son 15 días antes. La gente muchas veces piensa, como se alarga mucho el momento de intensidad política, la gente piensa muchas veces que la campaña dura meses, pero en realidad son 15 días, que es quizá... El día 8 de mayo comienza la campaña electoral. El día 8 de mayo, pues ahí mismo, está a la vuelta de la esquina, el comienzo de campaña, y también muy cerquita las elecciones. Supongo que les queda mucho trabajo por delante en estas fechas. Claro. Gracias por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Cuídense mucho. Hasta otra.